de derecha a izquierda. Sí. Y yo voy torneando acá, torneo acá, la cantidad de pasadas que Claro. sea. Pero bueno, Y esa ahí también es una duda. Yo voy haciendo una sola pasada. Llega hasta acá, ¿cómo hace el movimiento en la parte inclinada? ¿La hace como una escalera y después vuelve a pasar? ¿O Bueno, lo ahí hace tenés, a ver, mira, ahí? te voy a, te voy a compartir pantalla yo, Ok. a ver si, no, yo no, bueno, no sé si podía dibujar en tu pantalla, pero bueno, No sé. déjame que abro el trabajo práctico. em, un segundo. El trabajo práctico y vamos a ver si acá tuve una imagen. Voy a buscar una herramienta, a ver si tengo la imagen de alguna herramienta. Mira, ¿ves esta herramienta? Vamos a hacer, voy a hacer una cosa para hacerlo bien gráfico. Sí. Vamos a hacer así. Vamos a ver si me sale lo que quiero. Ah, o Profe, si pone control Z, creo que le voy a pagar. sí, pero no, no me volvió a aparecer, no me la ha mostrado. Eh, Vamos a hacer así y vamos a hacer así. Estaría dispuesta tu pieza en el plato. Estás viendo ahí, ¿no es cierto? Lo que estoy dibujando. No. ¿No estás viendo lo que estoy dibujando? Sí. No sé si se me Acá escucha. está, acá está el plato, ¿no es cierto? Sí. Entonces, vos lo que voy a hacer ahora, vos empezarías por acá a hacer el desbaste, ¿no es cierto? Haces una pasada, Sí. termina. La herramienta se retira. Ahora viene el desbaste acá y en este caso lo que podés hacer o subir recto o bien subir inclinado. ¿Entendés? Eso lo hace por programa. Te conviene venir recto, subís inclinado, después en la próxima pasada venís recto, subís inclinado, en la próxima pasada venís recto, subís inclinado, y en la próxima pasada ahí y subís inclinado. Te van a quedar unas líneas que después la tenés que terminar con la otra herramienta de terminación, lo que viene haciendo es así un perfilado completo y te termina la pieza. ¿Se entiende? Sí. Pero en el desbaste, el inserto que voy elegido para desbaste es como este que está acá, un rombo de 80, y acá eso puedes hacer así y subir. No tiene ninguna dificultad este inserto y este portaherramienta, por ejemplo, para hacer este ángulo de acá. Si no podés hacer vos este ingreso. Claro, eso ¿Entendés? no. Este ingreso no, porque venís acá, no podés porque chocas con la pieza. Claro, profe, ahí Entonces, yo quería hacer una consulta, ¿no? Porque teníamos justo la misma duda.
La otra herramienta, creo que era el 55, para hacer el ingreso en esta parte de la pieza. Vamos a ver Eh, sí, te escucho, te escucho. no, quería consultarle por el tema de que estábamos debatiendo de si lo hacía de forma escalonada, digamos, haciendo como mini fragmentos de pasadas, hasta formar el trapecio, digamos, ese, y después hacia una diagonal en todos los escaloncitos chiquitos que nos quedan, no sé si me explico. Claro, sí, para que voy a buscar la herramienta para hacerlo más gráfico. Sí, está bien. O sea, la duda era de si ese procedimiento cambia o no el cálculo. No, o sea, en el cálculo de tiempo el procedimiento no te va a dar, te irá a dar 1 o 2 segundos más o menos, te va a cambiar sustancialmente la cuenta. Ahorita que quiero buscar los portaherramientas. No te va a cambiar sustancialmente el tiempo de... Acá están, pero se ve muy chiquito. A ver. Bueno, se ve muy chiquito el dibujo, pero ustedes me van a entender. Sí, sí. Vamos a... Bueno. Esta herramienta sí puede hacer este ingreso, ¿no es cierto? Entonces viene, hace un ingreso, sube. Después viene, hace otro ingreso, termina, sube. Viene, hace otro ingreso. Y todo este escalonamiento que vos decís que va a quedar facetado acá, es cierto, esto van a quedar pequeñas marcas. Eso se termina en una última pasada continua, ¿no es cierto? Que hace todo la terminación de la pieza. No sé si esa es tu duda. Claro, y tomamos como si fuera la distancia mayor, me refiero, porque vamos a tener como una distancia de longitud que va siendo cada vez más corta. Para hacer esa última pasada, decís vos. No, en general como para calcular el tiempo, pero es como dice usted, no van a variar mucho. Bueno, este largo que yo les dije acá, bueno, de este triángulo que te queda, toma una longitud media. Tenés el extremo que va a ser, este extremo va a ser el más largo y este extremo va a ser el más corto. Toma una longitud media. Acá. Yo Claro, tomo Una longitud media y todas las pasadas acá, todas las pasadas consideralas que son del mismo largo con esa longitud media. Entonces lo que estás considerando de menos en las partes pasadas superiores lo considerás de más en las inferiores, ¿se entiende? sí, perfecto, profe. Lo mismo que en la de desbaste acá. En esta altura considerás una longitud media. Entonces, lo que considerás de menos en una lo sumás, lo considerás de más en la otra y el cálculo te da igual. Claro, y otra pregunta, profe, en la última pasada se tienen en cuenta también la longitud de las diagonales. Y en esta pasada sí, es este largo, más este largo, más este largo, más este largo, más el largo hasta donde tengas la toma, que en realidad la toma la vas a tener más en el material en bruto, ¿no es cierto? Porque después acá venís y tronzás, ¿entendés? Para cortar la pieza. Sí, profe. Si no la otra forma, si la toma la tuvieras así, bueno, este diámetro acá, que te va a quedar ahí tomado en el plato, lo tendrás que terminar con el mecanizado interior. Son distintas estrategias. Bien, profe. Genial. Bien, eso se entendió. ¿Le puedo seguir mostrando el trabajo? Sí, dale. Ahí compartime vos ahora. Claro, tiene que dejar de compartir usted, creo. Ahí está. Ahí está. Ahí le muestro. Bien. Entonces, había hecho la selección del material. Bueno, más que nada en lo que tengo dudas son los cálculos, porque todo esto, las selecciones son fáciles. Lo único que, como no estaba en la guía,
porque lo hice todo esto siguiendo la guía y después quería saber qué tengo que seguir haciendo, pero no elegí los portaherramientas. Me faltó elegir eso. Claro, tenés que elegir el portaherramienta, que es el que te va, o sea, una vez que elegís la herramienta, después en función de la herramienta que elegiste, tenés distintos portas herramientas. En la Claro. página del catálogo te manda directamente, si encontrar el catálogo en donde está la página de la herramienta, en la parte de abajo, ponete la página de la herramienta donde está, a ver, cantámela si la tenés por ahí a mano, Eh, ¿Qué parte? ¿La 54 del 1 sería? ¿O se refiere a en los... donde elegiste el inserto, donde elegiste el inserto. la forma Claro, y bueno, la ya la 50 encontré. del S1? 21. Ahí te muestro para Eh, que te- si no lo busco, así no tengo que dejar de mirá. compartir. Ah, bueno, ya te puse a compartir. Mira, acá en la parte de abajo, Bien, la parte de abajo del catálogo, te dice la página donde están los portaherramientas. ¿Ves? ajá, Vas a esa página y elegí el portaherramienta. Entonces tenés que elegir la herramienta y el porta, las dos cosas. Porque el portaherramienta es el que te va a dar te va a permitir hacer las operaciones que vos quieras. bien, me faltó eso, elegir el portaherramientas. Dale. Pero creo que después de la selección no había que hacer nada más. O sea, vendría a ser todo lo que elegí, que es lo mismo que está en la guía, y el portaherramientas nada más me faltaría. Y el portaherramientas, claro, y digamos, después con los datos de una vez que elegiste la herramienta, ya te definís los datos de corte, que son profundidades de pasada, avances y velocidades de corte. Sí, sí, eso también lo seleccioné. Bueno, Bueno, y en los cálculos, acá por ejemplo las cantidades pasadas, para el perfilado que es con el rombo, lo hice de 61,44 y lo hice con una pasada de 0,5, que por más es un desbaste perfilado, por así decirlo, porque el acabado lo hago después, pero no me daba para más y me quedaron 17 pasadas, capaz es mucho, pero ahí lo hiciste con una profundidad de pasada de 0,5 claro, pero es la recomendación para la que elegí. y vos podés dar, ah, bueno, sí, no te haga problema, eso obviamente es así para que te dé la dimensión. Ahí les debe haber dado tan chiquita la profundidad de pasada porque el inserto que ustedes eligieron es chiquito, digamos, tiene 7 milímetros de arista de corte. Vos te podés ir a un inserto más grande para esta pieza, no hace falta que sea tan pequeño. Bien, Podés ir a un inserto más grande y te va a dar profundidad de pasada mayor y no vas a tener que hacer tantas pasadas, ¿entiendes? bien, bien, sí. A ver cómo. Y en el tiempo, claro, es que nada más y nada menos, es lo más importante, digamos, tiempo de mecanizado. Es lo que vos querés reducir para reducir el costo. A ver así, en este caso, cómo te dieron los tiempos, a ver si vamos. ¿Ustedes Ah, son todos del mismo grupo o son de distintos grupos? eh, sí, lo venimos trabajando más o menos entre todos. Bueno, Eh, bueno, bueno, después en los acabados tengo una duda porque, bueno, me quedaron todos de una pasada porque había que sacar un milímetro nada más, de 79 a 78, de 61 a 60, pero claro. no, o sea, son tres pasadas distintas, o lo hace todo en una sola. Eh, claro, no, eso como te mostré recién en el dibujo, el acabado te va a quedar 0,5 milímetros para sacar y lo haces en una sola pasada todo. Ah, bien. Y el largo lo Después, calculo como el largo total de la pieza. claro, el largo de todas contando las diagonales, las subidas, no es el largo de la pieza, sino el perímetro, ¿se entiende? Que vos vas a recorrer con la herramienta. Bien. ¿Se entiende lo que te quiero decir o no? Si no, te comparto y te lo dibujo. O sea, yo tengo mi pieza y con el rombo de 55 le paso directamente en una pasada a todo el... Claro, mirá, ahí te voy a compartir la pantalla. Ok, Es así.
Vos tenés este es el rombo del 55. En la última pasada te va a quedar a vos, vamos a hacerlo exagerado, a vos en la última pasada te va a quedar así. Bueno, Bueno, sí, se entiende igual. entiende, te va a quedar así. Sí, Entonces, vos en la última pasada de terminación, lo que vas a hacer con el rombo de 55, imagínate que esa línea roja fuera de 0,5 milímetros, vos vas a venir, terminás acá, bajás, terminás acá, bajás, así, todo el perfilado, ¿no es cierto? En este caso lo vamos a considerar como que lo terminás en una sola pasada. Suponete que vos esta pieza tuvieras tolerancias muy finas en los diámetros exteriores, que no sé, que tuvieras una centésima de, o más o menos 2 o 3 centésimas, digamos, tolerancias de ese orden, tal vez vas a tener que hacer más pasadas. ¿Por qué? Porque vas a tener que hacer una pasada, haces una pasada de una décima y medís, a ver cómo te quedó. Y después le haces una pasada de una centésima y medís, a ver cómo te quedó. Porque cuando tenés tolerancias muy chiquitas, no te podés arriesgar a que se te pase la medida. ajá, ¿Entiendes? En sí, este caso, bueno, yo no te he dado ninguna tolerancia, nada, pero vamos a poder considerar que la última pasada, suponete que te quedó de 0,5, la terminás en una sola pasada de perfilado, ¿no es cierto? sí. Ok, bueno, eso quedó claro. Bueno, ahí te compartí lo que seguí. Ok. Bueno. Bien, bueno, eso está. Después saqué las velocidades del usillo, tomando la velocidad de 170 que está dado por el material de la herramienta. Sí. Que se toman o sea, vi que se toman los diámetros. Entonces, para desbaste debería tomar como la primera velocidad que voy a tener del usillo es cuando tengo el material inicial. Ujú. Después cuando lo desbasté hasta 79 y después cuando lo desbasté hasta 61 para llegar a los 40, pero no sé si Ujú. este está bien así. Sí. ¿Qué pasa? Vos a medida de que te vas reduciendo en diámetro, la velocidad de corte, si vos mantenés constante la velocidad de corte, podés ir aumentando el número de vueltas. Está bien. Incluso Sí, en las máquinas CNC podés hacerlo automáticamente a medida que la herramienta va introduciéndose en las distintas pasadas, puede ir aumentando automáticamente el número de vueltas. claro, Está bien lo que vos has hecho. Las bien. pasadas que están más hacia adentro las puedes hacer en más vueltas. Sí, sí, exactamente eso es lo que había pensado. Y lo mismo para, bueno, para el acabado ya, para el acabado final, también me llega a un máximo de 900 RPM cuando tengo que sacar ese milímetro en los 44. Claro, pero ahí acordate que no podés ponerle a la máquina 904 RPM porque al principio se te va a pasar, fíjate que en el diámetro más grande tenés 503 RPM, entonces vas a tener que hacer todo el perfilado final 503 RPM. Bien, de verdad. Claro, si lo voy a hacer en una sola pasada. Claro, porque no vas a hacer en una sola. Que en las Bien, máquinas CNC podés ir variando esa velocidad, pero lo haces por programa, ¿no? Digamos, lo hace la máquina automáticamente. sí. Bueno, Y después bueno, cuando para saqué el tiempo de mecanizado para el desbaste, tomé o sea, esto es lo vi en la guía que eran 130 milímetros porque se considera parte para frontear, pero después no hice el fronteado en ningún lado porque no sé cómo claro, es frentear. Claro, el frenteado, no sé si en la guía lo puse yo. eh, estaba esto, pero no. material- claro, el material viene, tiempo de mecanizado, En te la- pusiste 130 milímetros porque se considera parte para frentear. En realidad el frenteado es una operación que haces aparte, digamos, con una herramienta aparte. Eh, querés lo podés hacer con el rombo de 80, pero ya te comparto pantalla. Eh, ¿Ahí están viendo mi pantalla? ¿Están viendo mi pantalla?
Bueno, el frenteado lo vas a hacer con esta herramienta y terminando lo que es el frente de la pieza. Porque el frente de la pieza viene el material en bruto, entonces vos antes de empezar el mecanizado, lo primero que tenés que hacer es un frenteado completo Sí, de la sí. pieza. Entonces, ¿qué pasa? Ahí la velocidad de avance es en forma radial, no en forma longitudinal. Entonces vos vas a tener que tener un largo de mecanizado que es el radio de la pieza. ¿Se entiende? Y el Sí, avance es en forma radial. Entonces vas a tener el tiempo, digamos, vas a tener que considerarlo al revés. Y el avance en milímetros por, digamos, milímetros por vuelta, pero en forma radial. ¿Se entiende? sí, sí. Entonces tenés que agregarle una operación. Ese frenteado se tiende a que sea lo menor posible, solamente para terminar el frente de la pieza. Entonces no va a ser más de 1 milímetro, suponete, si la pieza está bien en relativas buenas condiciones. Si querés considerarlo en el tiempo, vas a tener que considerar una operación más de frenteado. Bien, ok. Em, y luego lo compartí. Bueno, entonces, bueno, los tiempos los calculé así, el largo dividido el avance por el número de vueltas, 3 distintos tiempos para el desbaste, que me quedaron de medio minuto, un poco más de medio minuto, y 7 minutos para el perfilado ese que me han quedado 17 pasadas. Claro, que se lo podés bajar si selecciona un inserto más grande, el más grande que tengas para perfilado, y vas a ver que te va a bajar mucho eso. Sí, sí. Y bueno, y para el acabado calculé 3 tiempos, que está mal, porque lo calculé como si fuesen 3 pasadas y debería hacerlo todo con una sola pasada. Ujú. Acá 307 te digo, ese es mucho. sí, es que, claro, lo tomé como 130 milímetros y también está mal, porque de todas maneras sería solo hasta acá, ese acabado. Ujú. Sí, Y igual también la parte superior, todo el perímetro, pero ahí qué es lo que has puesto, claro. pasa que tomé un avance muy chico porque como era un acabado, yo en la escuela cuando hacíamos los acabados lo Sí, hacíamos bien lento, entonces por eso tomé un avance chico. está bien, claro. Bueno, está bien, pero igual 4 minutos es mucho, digamos, no es tan, no vas a tardar tanto en un acabado, ahí ponerle 0,1 milímetros por vuelta. Ok, ok, y acá sería uno solo, porque al final era una Claro, sola. Ah, es todo. una, claro, una sola pasada, pero Bien, 4 minutos es mucho. ok, ok, ok. Eh, Claro. No, pero ponerle 0,12, lo que pasa es que el acabado puedes darlo a un número de vuelta un poco más rápido, pero, pero ponerle 0,12. Eso que ustedes han considerado 4 minutos es mucho, digamos, no pueden estar 4 minutos para hacer una terminación. Es ah, una pieza relativamente corta, tienen que hacer una sola pasada, no puede ser tanto. ok. Eh, después tenía dudas con esta parte de la potencia de corte, porque, bueno, acá las calculé como en la guía, pero cuando lo metí al SMAT, que trabaja con unidades, no me quedó el mismo valor y no sé cuál de las dos está. No, ahí debe ser un problema de unidades, porque abajo vos le estás poniendo 60 por 10 a la 3, y eso, si lo haces en el SMAT, no se lo tenés que poner, porque el SMAT te convierte automáticamente todas las unidades. Ah, es solo una, Ese es un coeficiente de conversión de unidades. claro, es como el 7120. Claro, vos desarrollás la fórmula, la potencia es, fíjate que AP, profundidad de pasada y avance, ¿qué es lo que es? Es lo que vos entrás con la herramienta.
Bueno, ¿y qué termina siendo? Profundidad de pasada y avance, ¿qué termina siendo? Eh, lo que sacamos de material. Sí, y yo ahora te voy a mostrar un dibujo, pero quiero ver si se dan cuenta solo qué es lo que es profundidad de pasada. ¿Velocidad de corte? No. No, ahí les voy a compartir. Ok. Les voy a compartir. Sí, igual la potencia está en la guía, pero no es parte de este trabajo práctico. Yo no, en este trabajo práctico no les pedí la potencia de corte. Ah, sí, sí, Pues les pido. estaba en la guía, por eso Sí, lo sí. calculé. No, 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 perdón, sí, sí, está acá, potencia máxima de corte, sí, sí, lo pido. Profe, ¿eso se utiliza para ver si el torno se la aguanta o...? Claro, claro, exactamente, sí, es así. Bueno, miren, les voy a hacer un dibujo. Ahí pueden ver lo que estoy dibujando. Sí. Bueno, en este cuadrado, si yo esto digo que el- la altura de este cuadrado es la profundidad de pasada y el largo es el avance de vuelta, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Un área. Un área, ¿no es cierto? Entonces ahora compartime vos volveme a compartir tu pantalla. Ahí va. Sería un área de corte por vuelta, dice. Un área de corte por vuelta, exactamente. Fíjate, volveme a compartir tu pantalla. Ahora mira la fórmula de potencia de corte. Tenés AP por Fn. Eso Tenés del un, área tenés un área. K sub C, ¿qué es lo que es? es el coeficiente del material. No. ¿Qué es lo que es el K sub C? Estaba acá. Es la Fuerza resistencia de corte específica del corte. Ujú. ¿Lo dijeron algunos de ustedes ahí o me pareció? Sí, la fuerza de corte específica. La tensión de corte específica es un valor de tensión. Es como la resistencia al corte de los metales o de los distintos metales, que depende del tipo de material, va a tener mayor resistencia al corte. ¿Se acuerdan la teoría que veían una cuña cuando se estaba introduciendo en el material? Bueno, la fuerza que hace o la tensión de corte del material es una propiedad de cada material y es ese valor de K sub C que se le da ahí. Entonces ustedes tienen un área por un valor de área multiplicado por un valor de tensión. ¿Eso qué es lo que les da? Una fuerza. Una fuerza. Una fuerza de corte. La fuerza de corte que está siendo aplicada sobre la herramienta. Y si yo tengo una fuerza por una velocidad tangencial o por una velocidad lineal, ¿qué es lo que tengo? Fuerza por velocidad. ¿Qué es Sí. eso? Y sería potencia. Eso es potencia. Entonces, esa fórmula, B sub C por AP por Fn por K sub C, es una potencia, la potencia de corte. Lo que está debajo, del 60 por 10 a la 3, es un coeficiente para que ustedes puedan expresar la velocidad de corte en metros por minuto, la profundidad de pasada en milímetros, el avance en milímetros por vuelta y el K sub C en newton sobre milímetro cuadrado, y les dé en valores de kilovatios. Pero ustedes hagan el análisis de unidades, háganlo en una hojita por gusto, con esas unidades, y calculen cuál es el coeficiente para que la unidad de potencia sea kilovatios. Van a ver que les tiene que dar 60 por 10 a la 3, o 60.000, ¿no es cierto? Sí. Entonces, el SMAT, o el programa que usen ustedes para calcular si te admite el ingreso de unidades, Sí. vos no le tenés que poner ese coeficiente, porque ese coeficiente es el que saca el programa. Claro. Claro, claro.
Entonces ahí vos sacaste tres potencias de corte. La primera es de a qué hace referencia. La primera hace referencia a cuando nosotros usamos la primera, cuando hacemos los dos desbastes que son con el rombo de 80. Perfecto. La El segunda es el perfilado, con el rombo de 55, pero que sigue siendo desbaste, pero es perfilado. está bien. Y el tercero es el acabado, que es con el 006 que le habíamos dicho. Está bien. Que debería cambiarlo, pero bueno, son desbaste, Claro. perfilado, acabado. Ujú. Está bien. Está bien. Claro, no, bueno, eso lo vamos a ver en el próximo trabajo práctico. La potencia es muy grande o muy chica, depende de qué. Si tu máquina lo soporta o tiene esa capacidad, vos tenés que trabajar con la mayor potencia posible, porque te va a dar los menores tiempos de mecanizado. Ahora, si vos tenés una máquina que tu, tu usillo tiene una potencia de 5 kilovatios y no vas a poder hacer la primera operación de desbaste, vas a tener que trabajar con condiciones de corte menores. ¿Se entiende? Ya vamos a ver en el próximo trabajo práctico dónde están esos datos y cómo se utilizan para saber si yo puedo usar mi máquina, si no puedo usarla. Bien. El Después, último resultado ese 0,02, eso está mal, ese hay que arreglar. sí, este está mal. Sí, lo había puesto acá para compararlo con esto, porque esto directamente lo saqué de la guía, entonces suponía que estaba bien. Claro. Bien. Después saqué 3 fuerzas de cortes, que es lo mismo. Es desbaste, perfilado, acabado. Claro. Y momentos tuve que sacar 6, porque como tenía tantos diámetros distintos. Claro. Bueno, esos momentos que vos sacabas, esos no te los pedí en el trabajo práctico. ¿O sí? Te pedí Estaban la en el potencia. por eso lo saqué. Claro, pasa que estaban en la guía, pero bueno, esto no es necesario ahora en este trabajo práctico, porque fíjate que yo te pido las operaciones a realizar, herramienta y portaherramienta que ya le hiciste, tiempos de mecanizado parcial por operación y total, potencia máxima de corte requerida para un funcionamiento óptimo y los costos. Bien. Bueno, y eso es lo último, y ahora me surgen dudas, que es, por ejemplo, ¿qué tengo que hacer ahora? O sea, lo único que me ha faltado de esto es arreglar un par de cosas, elegir el portaherramientas, y ahora me falta la parte de adentro. Bueno, está en la parte de afuera, pero todavía no, pero ahí lo único que tenés son los tiempos, vos ya sacaste todos los tiempos de mecanizado exterior. Claro, me falta todo el interior. Bueno, te falta todo el interior, ahí que cuando se terminó el mecanizado exterior vos tenés que dar vuelta a la pieza, perforar, o sea, ahora vas a tomar con el plato de tenés que perforar y Sí, hacer este mecanizado. Entonces vas a tener que seleccionar. El perforado les dije que lo podían hacer con una herramienta de la página de Sandvik para que utilicen esa herramienta. Y después la herramienta de mecanizado interior y los tiempos de mecanizado interior. sí. El perforado interior lo puedo hacer directamente con una mecha de 25, o sea, del diámetro de 25. Claro, podés hacerlo, yo no te he puesto tolerancia ni nada acá, así que podés hacerlo directamente con una mecha de 25, está bien. Y Después igual vas a también tener que la duda, verificar. que capaz es medio bruto, pero por ejemplo podría perforar así, capaz medio bruto lo que decía, hasta acá con una de 25 y hasta acá con una de 36. Para no estoy viendo qué es lo que está señalando. Se ve el Word donde dibujé, Ah, ahí está. Querés perforar con una mecha de 36, hasta bueno, ahí y con una de 25 hasta ahí. digamos, en la realidad, como poder hacerlo, se puede hacer, depende de las tolerancias que tengan vos tus agujeros. Hacerlo lo Sí, podés hacer, pero ¿qué pasa? Vas a tener que el perforado de 36 ver una herramienta que te permita el fondo plano. Ahora, en el ejercicio no lo hagas así, en el ejercicio hacelo con una herramienta de torneado interior. ok, o sea que
Lo que hago es perforo 25 a lo largo, Y el resto es de lo mecanizado interior. perfilo todo, o sea, sí, o un perfilado va a hacer esto, sí o sí. Claro. Eso le quería preguntar, profe, porque yo soy de otro y tenía un par de dudas después cuando termine del tema de la logística, porque yo, es más, podía, por lo que vi, por el portaherramienta y todo, iba a utilizar la misma herramientas exteriores. ¿Se puede? ¿Para qué vas a utilizar las mismas herramientas? ¿Para todo el mecanizado exterior? Claro, porque utilicé para un acabado más o menos como el mismo método de Francisco, que iba a hacer primero ¿cómo se llama? Con la de 80 grados, pero Sí. con la punta rondeada a 0,4 en vez de 8 a 0,4. ¿Para qué? Para luego cambiarla de portaherramienta y utilizar un portaherramienta que pueda ingresarlo en el interior y pueda desbastar todo con la misma y no comprar. Claro, vos podés usar la misma herramienta, el rombo de 80, pero normalmente no lo cambiás en el torno, no sacás el inserto, sino que tenés dos portaherramientas. Va a tener un portaherramientas de mecanizado exterior con rombo de 80 y un portaherramientas para mecanizado interior con rombo de 80, los dos montados en la torre portaherramientas. Entonces lo que haces es das vuelta a la pieza e iniciás el programa de mecanizado interior. No cambiás el inserto de un portaherramienta a otro. Eso lo haces si vos estás trabajando en una máquina convencional y no tenés herramientas y bueno, estás con unas condiciones un poco ajustadas, digamos. Entonces si usas la herramienta, la sacás, pero normalmente tenés los dos para optimizar los tiempos, que es lo que estamos buscando acá. Vos tenés un portaherramientas de exterior y un portaherramientas de interior. ¿Se entiende? Ah, bien, bien. Claro, yo había pensado, digo, bueno, para ahorrar herramientas, usaba la El misma. concepto de ahorro en este caso no viene por el lado del inserto, sino por el lado del tiempo de mecanizado. Vos tenés que pensar en el ahorro, depende de en qué industria estés trabajando, es como te digo siempre. Depende de la industria en la que estás trabajando. Si tenés un tallercito en tu casa con un tornito y un taller chico y haces laburo de vez en cuando y vos sos una empresa chiquita y sí, te vas a cuidar las herramientas, tenés tornos convencionales, vas a tratar de ahorrar en herramientas. Ahora, si vos trabajas en una industria grande estamos hablando con una capacidad de producción grande y con ponerle máquinas de última generación, eh, digamos, máquina de última generación, me estoy hablando de tecnología CNC, de ese nivel, digamos. Tu concepto de ahorro no tenés que enfocarlo a la herramienta, en ahorrarte un inserto. Tu concepto de ahorro tiene que estar enfocado a reducir los tiempos de mecanizado. Si vos tenés que comprar un porta herramientas y un inserto más, pero te da que con eso ahorrás 4 minutos o 2 minutos o 1 minuto por pieza, pero cuidado que lo vas a hacer. Digamos. Pensá con ese concepto, con ese criterio de cuando hables de ahorro. Digamos. Entonces, profe, podríamos utilizar hasta, por ejemplo, ahí Francisco quería hacer recién un agujero dentro de otro. Podríamos utilizar en vez de una mecha una fresa. Es más Claro, cara, pero podríamos pero hacerlo. para eso tenés que ir a una máquina fresadora. Ah, bien. Acordate que si lo usás en una fresa, bueno, sí, está bien. Yo uso una fresa, hago un perforado de 25, me voy a una máquina fresadora, agarro fresa de 36, pero ya tenés tiempos de preparación distintos. Y sí, claro que lo podés hacer, pero no sé si te va a dar conveniente en tiempo. Ese análisis es parte, lo que vos estás diciendo, es parte de la vida real, de la práctica y se hace. Vos en la práctica realizás, vos tenés una idea, por ejemplo, decís, no, yo esta pieza la voy a hacer toda en torno, voy a dar vuelta, torneo por afuera, doy vuelta, perforo y mecanizo por adentro. Y Francisco capaz que dice, no, yo hago el mecanizado exterior
y después me la llevo a una fresa y agarro con 3 fresas y hago los 3 perforados. Y bueno, son distintas técnicas de mecanizado, la que sea más barata en costo y tiempo es la mejor. ¿Se entiende? Ahora, como el objetivo de este trabajo práctico es seleccionar las herramientas de mecanizado, vamos a considerar hacer toda la pieza en torno, pero por una cuestión de que el objetivo de este trabajo práctico es seleccionar las herramientas. Pero si vos querés, ya vamos en la parte de fresado, cuando ahora vemos torno y fresa en otros trabajos prácticos, ahí vamos a ver vas a ver la diferencia y vamos a hacer alguna operación de fresado, puede ser con esta misma pieza, para que puedan ver esa diferencia. ¿Se entiende? Perfecto. Profe, yo tenía otra duda, no sé si Francisco puedes bajar un poco, ya que está compartiendo. No, para el tema es la selección del material de la herramienta, porque yo, claro, seleccioné y me quedó más o menos, creo que ahí, la P25 y me daba que era la GC1515. ¿Por qué en la GC4215? Ahí vamos a la página del catálogo. Si quieren lo muestro, que justo lo tengo abierto acá porque también lo estaba viendo más temprano. ¿Lo tenés? Bueno, Sí. dale a la página directamente. 125 era la página. Si no me equivoco es esto. Exacto. Claro. Bueno, ahí andate a la izquierda. Vos elegiste el material G1525. GC1525. 1525, ese. No, la 1515 creo que me recomendaba. G15. Bueno, sí, también puede ser. Y sobre ¿no? Pero claro, después me fui al catálogo de herramientas y para lo que yo quería hacer no había recomendable ninguna. Todas las recomendables eran la 4225 creo que era. Claro, después para la herramienta que vos seleccionaste no tenías esa calidad de material, quiere decir. Exacto. Claro, bueno, porque ¿qué pasa? Esos distintos materiales no están en todos los insertos. Capaz que vos en un inserto rombo de 80 tenés una calidad de material 15, como vos decís, pero no en el rombo de 55 en otras herramientas. No vas a tener todo. Entonces vos vas a tener que, si necesitas un rombo de 80, bueno, ver qué calidades de materiales son las que se fabrican con ese rombo de 80 y seleccionar la más adecuada según esta tabla. Bien. Conviene optimizar porque la 1515 me salía que era como la segunda opción para casi todas las herramientas, pero la 4215 era medio como la óptima para hacer lo que quería hacer. Claro, sí. En ese caso. No, te conviene la mejor calidad para lo que vos querés hacer. Normalmente a la hora de comprar una herramienta, no es que te mandás solo. Vos vas a hacer una preselección y capaz que tengas que pedir alguna asesoría al fabricante y le vas a tener que decir, mira, yo tengo que una calidad 4215 para este trabajo, yo tengo este material, a mí me da que es lo óptimo. Te consulto tu opinión al respecto, porque bueno, ese es cuando vos vas a comprar cuando vos vas a comprar una herramienta, vos haces una selección por catálogo, pero también pedís algún tipo de asesoramiento o de devolución del proveedor. Capaz que el proveedor te dice, no, mira, pero tenemos una calidad que para lo que vos querés hacer es un poco superior, un poco mejor, te va a convenir. También viene el rombo de 80, el rombo de 55 y te sirve para esto, y ellos por ahí te asesoran un poco más porque están más tanto. Vos haces una selección previa y acá, por ejemplo, te da que la calidad del material 4215 es el más adecuado, pero no significa que pueda ser el definitivo. Capaz que el proveedor te dice, no, mira, te va a convenir una calidad 42-25 porque también te va a servir para trabajos con mayor dificultad y es mucho mejor. Bueno, eso es un ida y vuelta.
en la selección de herramientas. ¿Se Ah, entiende? sí, sí, sí. Sí, sí, es más que nada verlo. Lo que no te dicen los fabricantes de herramientas es qué componentes tienen todos esos insertos, son fabricados por sinterización y tienen distintos componentes, tienen material, tienen acero, tienen silicio, tienen componentes cerámicos, son todos, y después lleva por un proceso de sinterización por presión y temperatura, se compactan y se termina formando un inserto de la herramienta de corte. Ese código de material es un material de herramientas de Sandvik y no te dice cómo está compuesto porque es la receta, obviamente es la receta de ellos, ¿no es cierto? Es el know-how de ellos. Pero sí vos vas a tener el asesoramiento, vos decís, mira, acá el catálogo me dice que lo más adecuado para lo que yo quiero hacer es un 4215 según mi criterio. Te pido tu asesoramiento para saber si es adecuado o no, y ellos te cotizan. Es así. Ah, perfecto. Entonces. Bien. No sé si respondí tu pregunta, digamos. Sí, 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 es más que nada observar, aprender a manejar el catálogo, después más o menos se ven otras cosas que Sí, el catálogo está bien, así con la selección que vos has hecho, está bien, y también estaría bien un GC1515, también estaría bien, lo que pasa es que para la herramienta que vos querés no está esa clase de material. Claro, era como la segunda opción, un 15-15, la óptima herramienta para un 80 es una 42-15, entonces, Claro. Y bueno, te conviene esa, porque te va a dar las condiciones, las mejores condiciones de corte. bien, Si vos elegís la otra, te va a dar condiciones de corte menores y en definitiva terminás demorando más tiempo y no es lo que buscas. bien. Eso era mi consulta nada más, profe. Bueno, Por mi parte también consulté lo que tenía que consultar. bueno, Esto, bueno, perfecto. No se olviden de hacer al final los tiempos y los costos de las piezas y los tiempos de preparación y tiempos de movimiento, tenerlos en cuenta para el cálculo de tiempo y costo. ¿Cómo? selección de la máquina no hay que hacer, ¿no? No, no, no. En este trabajo práctico no. El próximo vamos a trabajar con torno y después vemos fresa. Y esto se entrega el 10, profe. Es la fecha que salía en el trabajo práctico, me parece, a ver que... a ver. Sí, creo que Sí, el 10 del 9. Ujú. Bueno, y iremos a tener más consultas justamente, vamos al coso interior. Claro, yo estoy todas las clases conectado. En la clase del martes también voy a estar. Buenísimo, entonces. Así que cualquier consulta que tengan lo podemos ver ahí. muchas gracias. Muchas Bueno, gracias. de nada, yo sigo conectado por cualquier cosa. Ok.